tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos. En nombre de la Academia Nacional de Economía del Uruguay les doy la bienvenida. Pido las disculpas de nuestra presidenta María Dolores, que por otros motivos personales no puede estar aquí presente. Así que bueno, agradecer a todos ustedes que están acá, a CFA Society Uruguay también por acompañarnos y colaborar en el desarrollo de esta actividad, a Daniel Álvarez, a Fernando Simet también por estar aquí, los panelistas. Estamos esperando a Bruno Gili, esperemos que llegue. Y bueno, un poquito... El puntapié de esta actividad surge de un trabajo que estamos proyectando en el marco de lo que es FAROS, nuestro Centro de Análisis y Propuestas de la Academia, que se titula así como el título de la conferencia, Patrimonio Público, una oportunidad de generar recursos más allá de la ecuación fiscal. Y bueno, y también darles la noticia que estuvimos intercambiando con la Universidad de Montevideo, la cual nos va a apoyar con lo que es el equipo técnico, junto con Daniel Álvarez, el equipo técnico de la UEM, Marcelo Brasca, que está por aquí, acá está Marcelo Brasca, quien va a estar liderando el equipo técnico de la Universidad de Montevideo, así que bueno, durante el 2025, por suerte, vamos a estar transcurriendo este año, llevando adelante el trabajo y bueno, esperamos que en los próximos meses podamos también reunirnos para presentar los resultados del mismo. Así que bueno, muchísimas gracias, le doy la palabra. Fabián. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Fabián Ibarburu, presidente de la CFA Society de Uruguay. Acá somos promotores invitados de este evento, porque el evento es un evento de la Academia y de FAROS. Pero tenemos a la presencia de Fernando Simet, muchas veces director de la sociedad, que tiene un conocimiento bien profundo de la temática de la que vamos a hablar, que son los activos del Estado en el área inmobiliaria y demás. Nos encanta apoyar en este evento, como hemos apoyado otros eventos de la Academia. Ahora va a venir Bruno y en el área de innovación en la que va a estar Bruno no es el objeto de su presencia en esta reunión, pero también queremos apoyar en la medida de lo posible los esfuerzos del área de ciencia y tecnología de la Secretaría que va a liderar Bruno, después hablaremos con él. Así que bueno, gracias a Daniel, Marcelo y Fernando y Ana Laura y a la Academia por permitirnos participar de esto y esperemos que sea útil el resultado para el gobierno nacional y para el Estado. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Álvarez, yo soy contador público. Mi experiencia es básicamente en banca corporativa de inversión. Estuve 25 años en Citibank, en Uruguay, Costa Rica, Brasil y Argentina. Comentarles, primero que nada, que estamos trabajando con FAROS en una iniciativa que implica el manejo patrimonial del balance del Uruguay, que es un tema que se conoce hace años. O sea, acá hay muchos consultores y gente que ha estado directa o indirectamente involucrado con el gobierno y saben, ¿no?, que esto es algo que ha comenzado con fuerza hace unos 15 años, en particular después de la crisis financiera 2007-2008 y después la pandemia. Los niveles de endeudamiento y déficit fiscal en general de los países han subido y se han buscado formas y mejores prácticas de poder mejorar eso. Entonces, en particular, en mi experiencia profesional, en mis últimos 3 años que estuve en Citi Argentina, liderando sector público, y acá tengo a Matías, y a través de Citi trajimos una serie de expertos que justamente iban en línea de este tema. Lo interesante de aquella época era que de repente venía un experto en asset management, pensando en el manejo de activos físicos. Después venía un experto en contabilidad, viendo cómo se hacía el pasaje de contabilidad caja a lo devengado, que es un tema que vamos a hablar. Y de repente venían otros que eran más banca de inversión, pensando puntualmente en deals. Por suerte, desde hace unos 8 años se han juntado este grupo de expertos. Hay varios más, pero hemos trabajado fuerte con ellos y han hecho un libro que se llama Public Net Worth, que maneja esa mezcla de iniciativas, lo cual es interesante porque el pasaje de cuenta caja a lo devengado es muy engorroso, es un proyecto largo. En cambio, el tema del asset management puede tener resultados de bastante corto plazo, que ahora les voy a comentar. Como agenda, no va a ser una presentación larga, estamos pensando 15 a 20 minutos. Como agenda estamos pensando en manejar los antecedentes de este tema,
buenas prácticas en el mundo, hay muchas, vamos a manejar Nueva Zelanda y Singapur en particular. Ventajas para Uruguay de la adopción de estas buenas prácticas. Concretamente, Faros está haciendo 2 propuestas de política pública que le vamos a mencionar. Vamos a intentar cuantificar los impactos de las mismas y sugerir una hoja de ruta, que probablemente no sea la definitiva, porque esto implica generación de equipo de trabajo, expertos en derecho administrativo, pensar en temas de TOCAF, etcétera, y la hoja puede cambiar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Faros o de nosotros en esta presentación? Básicamente es poner el tema arriba de la mesa. O sea, lo que ha ocurrido con gobiernos anteriores que ya estaban al tanto de este tema es que comienzan con la intención de comenzar a trabajar en esto o implementarlo, pero después el día a día hace que eso no sea posible, ¿ok? En particular el gobierno pasado, sabemos lo que pasó con 2 años de pandemia, lo que es la discusión del presupuesto nacional, que es a 5 años, y después la vorágine del día a día hace que esto no se haga. Lo que vamos a intentar comentar ahora es que creemos que llegó el momento de hacerlo por varios indicadores y papers del Fondo Monetario y Banco Mundial que indican que realmente para acá va el tema y en muy poco tiempo va a ser tema de calificadoras de riesgo y eventualmente de inversores del exterior que busquen mirar balances más sólidos cuando van a un país. Desde ya me cortan, somos pocos, así que cualquier aclaración me la dicen. A ver, en Uruguay, como en la mayoría de los soberanos, nuestros jerarcas toman decisiones en base a información parcial, ¿ok? Y cuando hago esta afirmación, acá estamos mucha gente que trabaja en el sector privado, estoy comparando con la contabilidad moderna que llevan las empresas. O sea, no voy a hablar de la historia de la contabilidad, pero digamos, la contabilidad corporativa evolucionó en 700 años, desde que se inventó la partida doble, y hemos llegado a los sistemas de información que manejamos hoy día. A nadie de nosotros se le ocurre trabajar sin 3 balances, ir a pedir plata a un banco sin tener información suficiente, un cash flow. Lo que pasó en el sector público fue diferente, porque el foco de la información se centró en determinados conceptos, ingresos, gastos, deuda pública y otros indicadores, los cuales se toman en referencia al PBI del momento que estamos hablando. Y esto es un cambio que es bastante moderno, o sea, los estados evolucionaron muy rápido en los últimos 150 años, ¿no? Se dice que los gobiernos evolucionaron del warfare al welfare, ¿no? Y se habla de 1870 con Otto Bismarck en Alemania, que fue el primero que empezó a hablar de jubilaciones y retiros para los soldados, y eso se generalizó en los diferentes, vengo lado para que no se pongan celosos y se generalizó, ¿no? El crecimiento, la complejidad de los gobiernos, el aumento del gasto público y la injerencia en temas de educación, salud, pensiones, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Y qué ocurrió en la parte de información contable? Muy poco. En la década del 30 se desarrolló el concepto de Producto Bruto, que se manejó como una referencia para saber lo que es la producción de un país y ser comparable los países, y recién en 1947 las Naciones Unidas posguerra generalizan los criterios de contabilidad pública que conocemos hoy día, básicamente centrados en déficit fiscal, relación deuda-productos como KPI centrales de los gobiernos. Y ahí básicamente los financieros pudieron hacer comparaciones y generar la mecánica que estamos hoy día. Pero estas convenciones que maneja el sector público, por supuesto, ignora los activos públicos. La mayoría de los pasivos también los ignora, sin ser pasivos financieros, y nos quita la posibilidad de conocer el patrimonio de un país. Y manejar esta información para tomar decisiones genera diferentes inconvenientes que son muy parecidos en todos los países. O sea, es muy difícil hablar de cuál es la solvencia de un país, cuál es el patrimonio de Uruguay. ¿Es negativo? Probablemente lo sea, pero ¿cuál es? ¿Lo sabemos o no? Se habla de, a veces, justicia intergeneracional y se comenta, no, yo dejé las cuentas ordenadas, tengo el déficit más o menos en cuenta, la relación deuda-producto está bajando, pero ¿estamos considerando realmente qué pasa con los pasivos implícitos a largo plazo? ¿Estamos hablando qué hicimos con el activo fijo o la joya de la corona que tenemos en el país? Eso no está. Obviamente no es simple separar los conceptos de financiamiento para infraestructura a largo plazo
con el financiamiento de un déficit coyuntural de un país. No es simple como están hechos los sistemas. Subestima las implicancias de obligaciones y compromisos a largo plazo de temas como seguridad social y salud. Y este es un tema importante, ignora el inventario real y la evaluación profesional de los activos fijos del Estado, lo que nos imposibilita de manejarlos bien. Entonces, a ver, los que venimos de sector privado, y en particular veo mucha gente que trabajó en bancos, en general nos jactamos que teniendo poca información de cualquier empresa privada, tenemos tantos comparables de industria, sabemos ratios de capital de trabajo, conocemos ratios de activo fijo, que en general es muy fácil para nosotros hacer una composición de lugar de determinada empresa con relativamente poca información. Pero pensemos un minuto, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer el balance real de Uruguay, o sea, si nosotros quisiéramos acá, no tengo información contable, entonces vamos a poner los activos, el pasivo y por diferencia el patrimonio, nos vamos a dar cuenta, y acá es un ámbito de finanzas y de gente muy preparada, que desconocemos casi todos los rubros, excepto reservas, pasivo financiero y el estado de resultados base caja, que es la ecuación fiscal. Pero después, cuentas a cobrar, inventario, activo fijo, obligaciones comerciales, pasivo por seguridad social y salud, los desconocemos. Entonces, fíjense que este tema es muy importante pensando en que la adopción de estándares contables modernos que implique la presentación de lo que conocemos normalmente, balance de situación patrimonial, cash flow con criterio de lo devengado, va a implicar mejor información y va a permitir un manejo efectivo y eficiente de los recursos. Esto se habla mucho hoy en los foros del Banco Mundial, una adecuada contabilidad redunda en transparencia y eficiencia, lo que es esencial en una democracia exitosa. Y como les comenté, el ciudadano común o el ciudadano formado hoy conoce ciertas variables, pero desconoce la entidad del balance de Uruguay y de otros países. Ejemplo de activo fijo. Si yo les preguntara acá a ustedes cuánto es el activo fijo de Uruguay, qué número es respecto al Producto Bruto, créanme que les cerramos todos, no lo sabemos. De acuerdo a un trabajo realizado por el Fondo Monetario en 2018 sobre 31 países, el promedio del activo fijo de cualquier país habla de entre 50 y 100% del Producto Bruto y el promedio es 70%. ¿Tá? Mirando el balance del mes pasado de Nueva Zelanda, que ahora les comento el ejemplo, Nueva Zelanda tiene 70% de Producto Bruto en activo fijo. Eso aparte los activos fijos de las utilities, o sea, acá no está Antel, UTE, ANCAP, OCE. Entonces, fíjense que estamos hablando en Uruguay entre 45 y 50 billions, ¿ok? Entonces, nosotros pensemos qué familia, qué pyme, qué empresa, que además de su actividad normal tenga un nivel de activos tan importante, no lo va a gerenciar, no lo va a mirar, no va a tener objetivos claros de cómo rentabilizarlo, cómo generar recursos con esos activos fijos. Una empresa privada rápidamente o hace un spin-off y saca eso y mete el flujo a la compañía, o si lo va a tener porque tiene sentido, ya sea banco de tierra o como quieran llamarlo, lo va a manejar de manera profesional. Y este tema tiene muchos ángulos y se repite en los países, pero siempre ocurre lo mismo. No solo no sabemos cuál es el valor del activo fijo en Uruguay, sino que no tenemos claridad del inventario físico. O sea, no hay nadie en el gobierno que tenga un inventario, un auxiliar de bienes de uso de lo que tenemos en Uruguay, y menos su correcta evaluación. No hay un manejo profesional y una mirada integral que busque el manejo eficiente de los mismos. No tenemos criterio de lo devengado, por lo cual la contabilidad pública, lo que está registrado, no dice mucho, porque está base caja, o sea, no hay anticuación de las partidas, no hay revaluación, no hay comparación con el valor del mercado, o sea que está mal valuado. Y obviamente, a nivel del manejo de los activos, tenemos una muy alta segregación de los inmuebles repartidos en diferentes entidades del gobierno central, entes autónomos, intendencias, por lo cual la consolidación es muy difícil. En ese sentido, no hay un objetivo de rentabilizar. O sea, si el activo fijo el año pasado era 100, ¿cuánto vale este año? 101 o 99. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años?
¿Qué visión tenemos con ese nivel de riqueza? Entonces, creemos que los gobiernos son de alguna forma nuestros wealth managers, son nuestros asset managers, y debería tener un mandato de maximizar y eficientizar el manejo de los activos con el objetivo que le fije un comité o un directorio. Este tema es increíble cómo se repite en todos lados. Las decisiones tomadas por jerarcas de gobierno respecto a inversiones o desinversiones de activos han acarreado costos políticos altos, más allá de que la decisión per se sea buena. ¿Tá? Entonces surge una especie de inoperancia con el tema activo fijo. Yo tengo 55 años, mi vida civil comenzó en la democracia en el 85 y ya la venta de Punta Carreta fue un lío. Y de ahí para acá, Torre de Antel, sucursal modelo de Banco República, cualquier iniciativa que hace un jerarca de un ente o un ministro asociado al activo fijo siempre genera ruido. Y más adelante vamos a explicar por qué es esto, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Fui muy rápido? Perfecto. Bueno, en buenas prácticas, por un tema de tiempo, yo no voy a hablar mucho, pero voy a marcar los dos flagships o los ejemplos mundiales en estos dos temas. El país que está en la panacea del sistema de información contable es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, una historia bien cortita, como parte del Commonwealth, sufrió mucho cuando el Reino Unido se mete a la Comunidad Europea en el 74 y empieza una política, proteccionista, iba a decir que no se hace más, pero bueno, una política muy proteccionista y de subsidios a los granjeros que ocasionó una crisis económica muy fuerte en el 85, similar a lo que pasó en muchos mercados emergentes como en Uruguay. Gana un gobierno nuevo en el 85 y empieza una política de apertura, liberal, corta los subsidios, y de repente aparece un grupo de contadores jóvenes, y hay uno que es el que conocemos aquí en Faro, se llama Ian Ball, que es un contador, ahora veterano, que, digamos, no como tema central de los cambios económicos, pero sí como una mejor práctica, se le ocurre cambiar totalmente el sistema contable de Nueva Zelanda y pasar de base caja a un sistema integral de contabilidad y de presupuestación criterio de lo devengado. En ese sentido, Nueva Zelanda ya en el 94 tenía balances y presupuestación con criterio de lo devengado. Al día de hoy entran en la web, New Zealand, no me acuerdo, se los mando el nexo, todos los meses tiene balance y situación patrimonial con comparación con el presupuesto, y no es porque este sea el tema, pero hasta la pandemia tuvo 25 años de superávit fiscal y un patrimonio que estaba básicamente neutro, cero, hoy es 50% del Producto Bruto, ¿no? Vía dos elementos, superávit fiscal y manejo efectivo del balance, no solo del activo fijo. Porque cuando vos tenés el balance, como cualquier empresa, manejás bien el capital de trabajo, manejás bien tus obligaciones comerciales, lo que haría un CFO en la empresa privada. Y como ejemplo de asset management, el más significativo a nivel mundial es Singapur, que armó, lo pongo, pero bueno, hay que ver si es aplicable a Uruguay, que armó una corporación, una holding, que se llama Temasek, a la cual, y me río porque acá va a ser muy complicado esto, pasó las propiedades de los inmuebles no operativos y los inmuebles gubernamentales a esa holdco, y esa holdco se manejó con criterios puramente privados, profesionales, con un directorio, y bueno, y Temasek es como el ejemplo del asset management a nivel muy efectivo. No voy a perder más tiempo, en el trabajo que estamos haciendo con Faros vamos un poquito más a fondo con los ejemplos que tenemos, ¿ok? ¿Por qué sería bueno hacerlo en Uruguay? Esto es genérico porque, bueno, pasar a estándares modernos va a implicar presentación, balance y situación y mejor información y mejor manejo de los recursos. Nuevamente repetimos, una adecuada contabilidad redunda en transparencia y eficiencia, lo que es esencial en una democracia exitosa. Y esto es básico, ¿no? Ningún líder, por más fenómeno que sea, va a tomar las mejores decisiones si no cuenta con la mejor información posible. Entonces, este tema va en ese lado. Y sí, lo que estamos viendo particularmente es que en el mediano plazo no va a faltar mucho que un país con información contable moderna va a tener ventajas de cara a las calificadoras y eventualmente frente a potenciales inversores del exterior. Yo esto no lo voy a extender mucho, pero les voy a comentar dos papers en particular. Solamente los títulos. Hay un paper del Fondo Monetario de julio del 24, el nombre lo dice todo. Más allá de la deuda, patrimonio como ancla fiscal, ¿ok? Entonces, hay toda una tendencia a
dejar el KPI de deuda-producto, que por supuesto va a seguir y va a ser importante, pero empezar a considerar temas de deuda asociados con el nivel patrimonial. Singapur tiene 175% de deuda-producto y no le preocupa a nadie, porque el nivel de activos que tiene es monstruoso. Entonces, inclusive en este paper hay un modelito económico que ve las ventajas de manejar el ancla patrimonial antes que el ancla fiscal. Obviamente pensemos dos países con la misma relación de deuda-producto, no es lo mismo tomar 1.000 millones de dólares para pagar un déficit, aumenta el pasivo y baja el patrimonio por resultado negativo, contra tomar 1.000 millones para infraestructura, directamente es pasivo contra activo fijo. Y ni que hablar si ese país encontró una reserva, hidrocarburos o minerales raros, con lo cual el patrimonio creció mucho y vos tomaste solamente 1.000 millones de deuda. Entonces, en definitiva, hay que hacer un clic con que hay que mirar la situación patrimonial. Y el mensaje es ese: pensando en justicia intergeneracional, lo que importa es el patrimonio, igual que lo que ocurre en cualquier empresa. Y el segundo paper que lo quiero mencionar, y de hecho se lo había mencionado a Bruno Gili, es que hay un grupo del Banco Mundial que monitorea desde hace 8 años los cambios mundiales de contabilidad caja a lo devengado. Y sacó un reporte ahora en marzo del 25, Global Report on the Use of Accrual Accounting for Fiscal Management. Está monitoreando 165 países. Y fíjense lo que está pasando. O sea, ya hay 49 países, que es el 30% de los países, que ya está en contabilidad devengado, tanto contable como presupuesto. El partial accrual son aquellos países que ya están trabajando en contabilidad, pero no presupuestan todavía el devengado. Hay 66 países, en Latinoamérica está Chile y Brasil ahí metidos, que están trabajando en IPSAS y en temas de contabilidad, pero fíjense, hay 70% de esos países que de alguna manera ya se embarcaron en esto que estamos hablando. Uruguay sigue con criterio caja, que en este análisis son 50 países, solo el 30%, y cuando vas al paper, definen los criterios o características de los países que están en cada categoría, y los que están en cash basis, se los muestro. Dice países con índice de democracia bajo, países subsaharianos, o sea, la calidad de los países que siguen en esto realmente es mala. Entonces, esto va a venir 5 años, 10 años, 15 años. Esta es la tendencia, y así como una empresa privada no compite 3 días sin mirar el balance con la competencia, va a llegar un momento que va a ser un tema diferencial de los países también tenerlo. De ahí entonces que nosotros a través de Faros le estamos presentando al gobierno, que ya conoce este tema, lo estamos ayudando a presentar y poner arriba de la mesa para iniciar las iniciativas, 2 propuestas de políticas públicas. La primera, y las pongo juntas por gusto, porque la primera es un tema de mediano plazo, un tema largo, un tema complejo, que es sentar los pilares y las bases para ir pasando de contabilidad base caja a contabilidad criterio de lo devengado. Un proyecto que demora entre 5 y 10 años. O sea, no va a haber un cambio inmediato en esto. La semana pasada presentaron el caso de Arabia Saudita, que Arabia Saudita comenzó en 2017 y terminó en el 2023 de hacer el cambio. Y Arabia Saudita tiene recursos inagotables y obviamente con las reservas que tiene hidrocarburos le interesa mucho el ancla patrimonial porque tiene un patrimonio impresionante. Igual le llevó 7, 8 años. Y nosotros lo que estamos presentando sí como una iniciativa más inmediata o más de corto o mediano plazo es Uruguay debería crear una oficina de activos, llamémosle como sea, para gestionar los activos fijos del Uruguay de manera eficiente y profesional, con una gobernanza adecuada, de manera de cumplir los objetivos estratégicos para lo que va a ser creada. ¿Se entiende esto? El primer tema no voy a decir mucho, ¿tá? Este tema viene siendo recomendación del Fondo Monetario y Banco Mundial, seguramente sea liderado por la Contaduría de la Nación y por la OPP, y va a implicar financiamiento de multilaterales y un proyecto de largo plazo. Lo importante de esto es sentar los pilares, va a haber 10.000 líos en el medio, pero que haya un equipo trabajando en esto. Y en ese sentido, think tanks como Faros, universidades, academia, es importante que empujemos esto. Y cada uno va a hacer lo que le toca, de repente en las carreras de contador, invirtiendo el tema IPSAS, las normas contables del sector público, que no son muy diferentes, pero tienen cosas particulares, ir empujando este tema.
pero el ideal sería no dejar otro periodo más para hacerlo, sino ya Uruguay sumarse a este barco. Y en cuanto a la unidad de gestión de activos, obviamente institucionalizar el manejo de la riqueza pública es una de las oportunidades más claras en el título que estábamos hablando, la posibilidad de generar recursos más allá de la ecuación fiscal, no siempre mirar a la ecuación fiscal o a la deuda. Bueno, como marco institucional o como antecedentes tenemos un caso de sumamente éxito con la unidad de gestión de deuda dentro del Ministerio de Economía. Allá en el año 85 va a cumplir 40 años, cuando Carlos Steneri comenzó en Washington, seguramente comenzó como una idea, seguramente no fueron comienzos fáciles, 85-90, planes Brady, Latinoamérica reestructurándose, capaz que 90-95 fue un buen periodo de capitales viniendo de Latinoamérica, pero de 95 en 2003, ¿no? Tequila, crisis asiática, Rusia, Brasil, hasta el megacanje de mayo del 2003, que empezó otra vez el punto de inflexión, y la oficina de deuda o la unidad de gestión creo que realmente encontró su camino y es como la conocemos hoy. Entonces, si fuimos capaces a nivel de los pasivos financieros de generar, en mi opinión, uno de los mejores grupos de liability management del mundo, dicho por los equipos de capital markets, ¿no? ¿Por qué no podemos generar un equipo de asset management que sea tan bueno? De un lado, tratar de minimizar el costo financiero de los pasivos, estirar los plazos, bajar las torres y manejar las monedas, y del otro, maximizar la rentabilidad y la posibilidad de, digamos, que el ciudadano se sienta que su wealth manager, que es el gobierno, le está manejando bien el activo fijo que tenemos. Entonces, la idea es, nuevamente, no estamos yendo al modelo Singapur. Ojalá, lo hablamos con la gente de Faros y nos pareció demasiado agresivo pensar en una Holco y pensar el gobierno pasar propiedades a una Holco, sino que lo que dijimos es algo por este sentido, armar una oficina dentro del Ministerio de Economía y Finanzas y pensar como si esto fuera un centro de servicios compartidos y que cada unidad haga un SLA, ¿no? Un Service Level Agreement que le diga, che, mira, tengo sus activos no operativos, manejámelos bajo cierta pauta, acá va a haber un equipo profesional y va a tener una gobernanza donde sí voy a estar, ¿tá? Porque esto es lo que le quiero comentar de cómo funciona. El alcance de esta unidad de gestión de activos puede ir creciendo, ¿no? Si vos me preguntás a mí me encantaría que estuvieran todos los activos fijos del gobierno central, que estuvieran los activos no operativos de los entes autónomos, y no hablo de los operativos de Antel o de UTE, pero digo terrenos, baldíos, situación de activos que no los puede manejar, y cuando un jerarca se pone a manejar, se mete en líos, es como que digo, no lo quiero en mi scorecard eso, porque me complica, entonces pensar en un SLA para que esos inmuebles los piense un grupo de asset management. Y las intendencias, yo sé que parece duro, ¿no? Pero nuevamente, las intendencias podrían separar ciertos activos que son importantes para su funcionamiento, basural, equipamiento, lo que sea, y hay muchísima tierra y muchísimo material que se podría cargar a esta oficina de deuda, ¿no? La gobernanza va a depender del alcance, pero en el ejemplo que le dije estaría los ministros, si están los entes autónomos sería el ministro de Industria o de repente algún jerarca de los entes y las intendencias, ¿ok? Y se manejaría muy similar a cómo se maneja una empresa privada con su directorio. O sea, en definitiva, la gobernanza que está en los ministros le va a marcar determinados objetivos a la oficina, la estrategia, la misión, visión, y el ejecutante tiene que seguir esos parámetros y en reuniones periódicas le va a presentar ideas, ¿tá? Que tiene para maximizar la rentabilidad de ese portafolio. La integración, nuevamente, puramente profesional, hacíamos brainstorming, bueno, alguna uruguayo que esté, no sé, en BlackRock, con Wellington, trabajando en un fondo real estate, o de repente alguien de mercado con experiencia en asset manager, en Lecueder, Dobat, SACEM, armar un equipo técnico que tenga la capacidad de mirar el mapa de activos de Uruguay y generar ideas que sean productivas. Y el funcionamiento sería un poco como les digo, o sea, al estar dentro del Ministerio de Economía, no maneja la caja, que la maneja el Ministerio, es un grupo de técnicos pensando qué maximizar y llevándole ideas a un directorio, a un comité donde están las autoridades gubernamentales con ideas. Solo para ejemplificar, un ejemplo que lo puse en el trabajo de Faros es, imaginemos que estamos 5 años para adelante y ya funciona la oficina. Entonces hay un directorio y el gerente dice, mirá,
Nos juntamos con el Comité Público-Privado de Infraestructura y en 5 años se viene la tercera vía de la Ruta 5. Está creciendo mucho, necesitamos... Y yo propongo, como gerente, comprar las 7.000 hectáreas a lo largo de las 500 kilómetros de la Ruta 5, porque nos dicen otros expertos que el campo está subiendo 1 o 2% al año. ¿Ok? Entonces, propongo comprar ahora. ¿Cómo lo financio? Lo financio 50% con terrenos no operativos y baldíos y 50% mudando la Escuela Naval de Carrasco. ¿Tá? Porque está en un lugar que ya está a un nivel de valor alto, no tiene mucho sentido operativo y lo hacemos. No usamos un peso de presupuesto, no tomamos deuda, sino que es una realocación propia del activo fijo que está en línea con los objetivos. La torta va a crecer porque le metemos 7.000 hectáreas de campo, que va a ser con un uso de infraestructura, y sustituimos por activos no operativos y una escuela que quizás está en un valor que no tiene demasiado sentido mantenerlo en ese barrio como Carrasco. Lo que decíamos en el ejemplo es que cualquier transacción de estas manejadas de manera independiente iba a generar ruido. Vender baldíos, ¿para qué querés la plata? Mover la escuela naval, ¿para qué lo haces? ¿Tá? Y acá es bueno pensar lo que yo le decía. Nosotros tenemos el ejemplo de la oficina de deuda, ¿tá? Y acá somos todos gente de finanzas. Han pasado muchos años y uno no ve que haya ruido en las decisiones de la oficina de deuda. Uno no ve quejas. Entonces, yo digo, estuve en esto, no sé, sale un bono de 1.000 millones al 5%. Y nadie pregunta por qué no 4,95. O sea, podría ser una queja. Un año X son ejemplos ficticios. Hay un plan de emisión de deuda de 1.000 millones, lo pueden tomar en abril, lo toman en septiembre después del verano europeo porque consideran fehacientemente que son mejores las condiciones. En el medio arranca una guerra, ¿tá? Se corre la curva a 15 puntos básicos. ¿Nadie de nosotros protesta? No ha pasado. En un momento complicado del mercado, salimos con un bono y se lo lleva 50% un fondo real money, ¿tá? Y nadie dice, che, pero pará, ¿se llevó la mitad del bono? ¿No te marcó las condiciones? ¿Cómo negociaste? ¿O por qué este banco de inversión está hace 4 periodos con el mismo bono? O sea, lo que les quiero decir es, preguntémonos por qué cuando manejamos el liability, que es súper sensitivo en plata, no hay quejas. Yo creo que la respuesta está, primero, fue una idea que se manejó como una política de Estado. Pensamos todos que era bueno tener un ejecutivo manejando la deuda pública. Segundo, hay abundante información. Todos sabemos cuál es la deuda del año pasado, cuál es el plan de financiamiento, cuánto se va a tomar, qué objetivos tienen, van a querer especificar, no van a especificar. Tercero, el equipo técnico es intachable. Uno podrá decir, de Peñarol, de Nacional, pero nadie tiene dudas de acá hace 40 años para atrás que los técnicos de la oficina son excelentes. Y cuarto, la gobernanza con el equipo económico, con el ministro, ha sido muy buena. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos un ejemplo que se puede extrapolar. Podría ser lo mismo. Si yo como ciudadano veo que mi activo fijo hoy vale 100 y el año que viene vale 101 y se van tomando decisiones de realocaciones, de venta interna, no debería preocuparme si yo veo un crecimiento y la joya de la corona viene creciendo. Lo mismo, un equipo técnico, buena gobernanza y abundante información. ¿Ok? Y reporte, bueno, eso es un tema simplemente a negociar con la OPP. Cuantificación de impactos, queda poco, ¿tá? Porque esto es bien conceptual. En la primera iniciativa, y bueno, son impactos cualitativos desde ya, o sea, un jerarca, un ministro, un presidente que tome decisiones en el futuro teniendo el balance de un país, va a tener innumerables beneficios desde el punto de vista cualitativo. ¿Tá? Un parlamentario, o sea, poníamos el ejemplo el otro día, imaginemos que tenemos el balance y tenemos bien contabilizado el pasivo por seguridad social. Sabemos cuánto es. En un modelo que debe ser re complejo hacerlo, porque tenés pasivos contractuales, que son los veteranos que están jubilados, y tenés otros implícitos, que son los que nos vamos a jubilar, con cálculos actuariales, valor presente, etcétera, etcétera. Un modelo difícil, pero imagínense que lo logramos. Y todos los años tenemos reflejado el pasivo por seguridad social. En ese modelo va a estar implícito el crecimiento poblacional. ¿Tá? Entonces, vemos un deterioro o un envejecimiento y perfectamente un parlamentario puede decir, bueno, mirá, impuesto a la renta, aflojemos impuesto a la renta para familias con más de 2 hijos. Una idea que puede tener sentido hoy,
pero es mucho más fácil de defender y mucho más fácil de justificar si vos tenés información, si vos tenés estadística, tenés modelos, tenés varianza. Entonces, el impacto cualitativo de pasar un balance es claro. El impacto cuantitativo es más difícil en este momento de cuantificarlos, obviamente, de pasar un balance. Unidad de gestión de activos, acá es donde creemos que los impactos van a ser más concretos. Esa unidad va a tener que tener objetivos desafiantes y medibles en cuanto al crecimiento del portafolio. Nosotros decíamos, si un portafolio de real estate en cualquier fondo o en cualquier empresa internacional, por ejemplo, que maneje alquileres, te va a dar un 5%, por decir un ejemplo, porque maneja alquileres comerciales sobre determinados inmuebles. Otro que desarrolle o haga negocios más complejos puede tener doble dígito. Entonces nosotros partimos de la base que un equipo profesional que maneje 40 billions, 30 billions o lo que sea el activo de Uruguay, en la actividad privada le saca X. Bueno, ¿cuánto es el objetivo para Uruguay? ¿0,5%? ¿1%? O sea, hay que ver qué se puede lograr. Pero pensemos sobre los números que estamos hablando, si el activo fijo fuera el 70% del Producto Bruto, el impacto que tiene en un déficit fiscal del 2 o 3% es mucha plata, ¿no? Por estar manejando eficientemente el activo fijo. Y el segundo punto es lo que decimos, ¿no? Es manejo eficiente del activo fijo transformando activos no operativos en productivos. Hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, un ejemplo que manejaban estos expertos que estuvimos reunidos, es una escuela municipal que está en Río de Janeiro, ¿no? Que está en Copacabana. Bruno, ¿cómo andás? No, una escuela que está en Copacabana, primera línea. Entonces es la escuela municipal, tiene 1000 años, está muy mal mantenida. Este experto pasó por la calle y dice, mira, hasta los chicos entran con la playa enfrente, miran atrás, ¿viste? Falta matemáticas, se escapan. Entonces dice, mira, estás sentado en una mina de oro, un terreno que vale una fortuna. Con ese terreno haces 10 escuelas, capaz que a 5 cuadras de la Rambla, y igual está precioso. Y entonces decía, es el ejemplo vivo de cómo, de repente, cuando una unidad, ya sea educación, seguridad, va a pedir al ministro a la ecuación fiscal recursos, no siempre estamos manejando bien. Y puede llegar un momento de que cuando se negocia el presupuesto, una parte muy importante se le pide al presupuesto nacional, pero una parte se le pida a los gestores de activos, a decir, mirá, con el objetivo del crecimiento, con el objetivo de productividad, cambiame 5 baldíos por una cárcel o cambiame una escuela en la Rambla por 3 escuelas en diferentes lugares. Y eso es la posibilidad de justamente generar recursos más allá de la ecuación fiscal. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Bruno? No, esto simplemente para terminar. No, qué maldad. Simplemente tratamos de armar una hoja de ruta que esto va a cambiar, pero es solamente sugerir, obviamente presentación a nuevas autoridades de gobierno. Ya Faro se ha reunido con el ministro, con Bruno y con otros colegas del nuevo gobierno. Para que sepas, Bruno, cuando empecé la presentación yo aclaré, este no es un tema innovador, es un tema que tanto las autoridades que están entrando lo conocen, como los funcionarios de carrera que están en los ministerios lo conocen, porque se viene hablando en diferentes foros hace 15 años. Lo que ocurre es que nunca ha sido el momento adecuado. Y lo que Faro se está pretendiendo es ponerlo arriba de la mesa y tratar de colaborar con el gobierno a ver si podemos encontrar una ventana y empezar a trabajar en estos temas. Entonces, en la iniciativa de activos fijos, esto es como lo más rápido y lo más práctico, que es realizar un asset map, ¿viste? Un mapa de activos, que es trabajo, ¿viste? Rodrigo Ribeiro, contadores, escribanos, tratar de armar una especie de auxiliar de bienes de uso que tenga una cuantificación física de los inmuebles que tenemos y tratar de darle alguna suerte de evaluación primaria. ¿Por qué es bueno el mapa de activos? Porque en general siempre ha pasado, nos hace cambiar la perspectiva. Todos los ejemplos del mundo que se presentan da 20, 30 veces de lo que el ministro pensaba, ¿me explico? Y es brutal. Entonces, hacer este mapa de activos es una forma bastante, entre comillas, barata y rápida de presentar el tema y manejar la magnitud de lo que se puede hacer. El ejemplo que les cuento de Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda en el balance del mes pasado tiene 70% del Producto Bruto en activo fijo. Y para hacer una composición más o menos, le puedo ahorrar con algún porcentaje, es 30% es tierras, 30% edificios comerciales y diferentes inmuebles,
y otro 30% vialidad, asfalto, puentes, túneles y todo lo que es la infraestructura. En las redes nacionales, la tierra se contabiliza en tierra y se contabiliza aparte todo lo que es vialidad. Entonces, cuando vos lo pensás en Uruguay, el otro día estuve con un ingeniero que trabaja en estas empresas, no lo voy a nombrar porque no vas a equivocar seguro, pero cuando vos empezás a hacer el brainstorming de cómo lo maneja Nueva Zelanda, uno tiende a pensar, bueno, 17 millones de hectáreas de Uruguay, ¿cuántas son las hectáreas que son públicas? Es muy difícil, ¿tá? Pero tendemos a pensar, no sé, colonización maneja 300.000, 400.000, o los parques públicos son unas reservas, otras 150.000, y nos quedamos ahí. Pero yendo a Nueva Zelanda y pensándolo, Nueva Zelanda contabiliza las hectáreas que están abajo de la red vial. ¿Tá? Entonces, en Uruguay tenés 8.000 kilómetros o 9.000 de rutas nacionales y 40.000 kilómetros de rutas departamentales, digamos. Eso nos daba, en esa cuenta que hicimos, como 1,5 millones de hectáreas. ¿Tá? Entonces, ni que hablar que en Uruguay todas las costas son públicas. ¿Tá? Y hay ejemplos concretos de deals con las dragueras de Países Bajos, donde hay infraestructura y generación de valor, ¿me entendés? Por hacer en determinados lugares dragado y a su vez rellenado en determinadas zonas. Entonces, cuando vos lo ponés a pensar y lo pasás a tierra, es muchísimo más grande de lo que pensábamos. Bueno, esto es una idea, puede salir o no, dado que Nueva Zelanda es el país flagship en el tema contable, ¿por qué no hacer un acuerdo de cooperación? Acá están las Big Four, que tienen gente en Nueva Zelanda, y se podría ir por ese lado como un ángulo más. Y después, en lo que es el cambio de contabilidad accrual a devengado, es un plan de mediano plazo, no es rápido. Recién les comenté el caso de Arabia Saudita, que terminó el año pasado y demoró 8 años, o sea, demora, ¿tá? Entonces, humildemente lo que decimos es, sentemos la base, los pilares y cuál es el plan. En el paper que les comentaba yo del Banco Mundial, maneja un par de, digamos, de capítulos, se llama Theory of Change, que te manda un resumen de las mejores prácticas y cómo etapabilizar lo que es este cambio, ¿viste? A ver, nosotros aquí en Faros y con algún otro think tank estamos pensando en un trabajo bastante reducido para hacer el kick-off de este tema. Si esto va para adelante, va a implicar proyectos caros, con apoyo multilaterales y bastante tiempo aplicado a esto, ¿no? Y por último, en algún momento que tengamos después del mapa de activos, la creación de la unidad de gestión de activos fijos. No les puse fechas, esto es simplemente, Bruno, una idea de determinados plazos. Bueno, por ahí voy, no sé si hay preguntas. Bueno, ahora cambiamos. Antes que nada quería agradecer a Faros, la Academia de Economía y a CFA, institución que tanto quiero y que tantos años estuve metido y sigo metido desde otra posición. Yo quería comentarles, compartir con ustedes, soy hijo de un contador. Nunca logró que me gusten estas cosas, siempre yo salía corriendo para el otro lado. ¿Tá? Pero vi esta idea y por primera vez un tema contable me llama la atención en el buen sentido. ¿La presentación? Ah, ahí está. Bueno, entonces, también quería aprovechar para felicitar a Faros, a Daniel en particular, por esta idea. Creo que agrega mucho valor y es hacia dónde va la cosa, como decía Daniel, no solo en el mundo, sino que acá también, porque acá los grandes balances del Estado ya algo están haciendo en este sentido. La que se presenta con la información que tenemos en la actualidad es muy difícil gestionar, ¿sí? O sea, tenemos los grandes números, sabemos cuántas reservas tenemos, sabemos cuánta deuda tenemos, pero ya mucho más allá hay cosas que faltan. Eso puede ayudarnos a gestionar, evitar problemas de solvencia. El patrimonio seguramente es probable que esté subestimado porque, bueno, los activos fijos deben ser, como decía Daniel, relevantes. Y bueno, y aparte
no tenemos ni los activos bien discriminados, ni los pasivos, ni que hablar los contingentes, ¿no? Como la seguridad social. Con lo cual estamos muy lejos de tener una vaga idea de lo que puede llegar a ser el patrimonio del país, o sea, o de la República, mejor dicho. Esto es consistente con varias temas que estamos viendo. Para empezar, el sector privado desde toda la vida consolida los balances. O sea que si tengo una empresa privada que es propietaria de un montón de empresas más chicas, en general va a mostrar el balance agregado, o debería por lo menos, pero bueno. Por otro lado, el FMI y el Banco Mundial están trabajando en esto, y el FMI incluso está publicando algo así como la posición de activos fijos. Y dijo algo así porque ahora vamos a ver los números y están bastante lejos de la realidad. No de todos los países, solo de un subset de países, que son pocos, y no está incluido Nueva Zelanda, lo cual me llamó la atención. Y por otro lado, los grandes balances del sector público ya están siendo gestionados en forma conjunta. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más. Acá esto es lo que les decía, esto es lo que publica el FMI. Fíjense que el país que tiene más activo fijo, según estos datos, es 31,8% y es Japón. Estamos lejísimos de lo que decía el paper de 70%, pero lo que pasa es que esto está todo subestimado, porque no tenemos la idea clara en ningún país, o sea, salvo el caso de Nueva Zelanda y algún otro caso, hay muy pocos países que tengan una idea clara de cuáles son los activos fijos que tienen, ni que hablar de las valuaciones, ¿no? Y bueno, entonces esto iría mejorando ese tema. Después, la estrategia conjunta. Como decíamos, los grandes balances del sector público están coordinando, y si hay uno que tiene una exposición neta positiva frente a un factor y hay otro que tiene una exposición neta, machean entre ellos, ¿sí? Y también al interior de los balances cuando se puede, cuando está la información. Con lo cual, gracias Daniel, porque esta información sería muy útil para este tipo de gestión. Y bueno, entonces, tenemos que los activos públicos dan un potencial para el desarrollo, porque el patrimonio que tenemos ahí es significativo, es importante. Como dijo Daniel, el promedio, según un estudio del Fondo Monetario, puede ser un 70% del PIB, que es más o menos lo que le da Nueva Zelanda. Hoy por hoy no sabemos ni qué tenemos, ni dónde lo tenemos, ni cuándo lo tenemos, ni cuánto vale, ni dónde está, no sabemos nada. Está todo muy disgregado, y esto da oportunidad de generación de recursos, que va a permitir recursos genuinos, la generación de recursos genuinos, mejorar las tomas de decisiones, aumentar la transparencia, la eficiencia, y ni que hablar si mejoramos la institucionalidad. Lo único que quería agregar a la institucionalidad, que es de vital importancia, el tema del gobierno corporativo, que toda decisión que haya siempre un dueño de la decisión. ¿Quién va a ser? El Ministerio de Economía, va a ser el propietario del activo, porque aparte puede ser el propietario del activo o puede ser un organismo independiente, puede ser una intendencia que no depende del Ministerio de Economía. Todo eso hay que dejarlo bien asentado. Entonces, de esta forma se va a permitir una integración entre esta propuesta y la estrategia de gestión conjunta de los activos y pasivos. Si quieren saber más del tema de la estrategia conjunta de gestión de activos y pasivos, había puesto una cita en la slide anterior de un trabajo público, ¿sí? Entonces, para eso es muy importante ver la experiencia que hay en el mundo.
Estoy tratando de ir un poco más rápido para gestionar el tiempo, ¿no? Que Daniel bien decía, Nueva Zelanda, Singapur, hay otros casos, aunque no son muchos. Y eso va a terminar en una mejor gestión financiera, con una contabilidad moderna y transparente. Y bueno, claramente todas estas experiencias hay que adaptarlas al caso de Uruguay. Entonces, vamos a tener una contabilidad moderna, si seguimos por este camino, con adopción del principio de lo devengado, con una oficina de activos, con la creación de una entidad especializada que, resalto de vuelta lo del gobierno corporativo, porque en el caso de la gestión de deuda es mucho más fácil porque el deudor es principalmente uno solo. Acá va a haber muchos gorritos en el camino. Y tenemos esto va a facilitar la gestión conjunta de activos y pasivos de las instituciones que están a cargo de la gestión financiera del Estado, y va a permitir beneficios económicos con impacto positivo en la economía uruguaya. El orden, a priori, más allá de todo, lo primero, como decía Daniel, es importante tener el mapa de activos, tener una referencia de qué tenemos y de cuánto vale, por lo menos, para de ahí empezar a ver cómo nos movemos. Y bueno, después sí, todos los demás planes, que no voy a abundar porque ya Daniel dijo suficiente. Esto va a permitir la gestión integral, que hasta ahora muchas veces se gestionaba, por ejemplo, si tenemos una exposición activa en el balance, independientemente del fondeo de esa posición activa. Ya hace años, cuando se cambió la gestión, se pasó a gestionar tomando en cuenta todo el balance, o entre instituciones que se cubren entre sí, las exposiciones que puedan llegar a tener. Una administración más moderna y más sostenible en el tiempo. Esto va a generar, en definitiva, como conclusión, va a generar un montón de recursos genuinos que va a poder usufructuar el Estado, como varios de los ejemplos que dio Daniel en su presentación, con un plan de contabilidad moderna más parecido al de una empresa, que dé mucha más información de la información que tenemos, más allá de que, bueno, la mayoría acá somos del palo de las finanzas y nos gustan los cash flows, pero bueno, va a dar mucha información, va a facilitar la gestión conjunta del balance del Estado, y bueno, y vamos a tener alguien a quien delegarle la gestión de estos activos, siempre y cuando tenga el gobierno corporativo adecuado. Y bueno, y eso fue básicamente los comentarios. Lo único que me queda decir es que todo lo que dije lo dije en nombre propio y no en nombre de nadie que tenga relación conmigo. ¿Tá? Muchas gracias. El tema, ¿por dónde encararlo? A ver, con Daniel lo hablamos, Daniel me llamaste hace años de esto, no sé, creo que en el 2018, 19, ¿no? Eso, Mendiburu y Bruno fueron los que... No, me llamaste, me parecía que era fantástico. Yo te comentaba, creo que Pablo Montone me había alguna vez hablado del tema también antes. Y de hecho, aquello surgió terminamos haciendo un trabajo para Fonplata, vinculado a ver si podíamos utilizar ciertas infraestructuras binacionales en aquel momento para garantizar préstamos, ¿no? Así que cuando me volviste a llamar ahora para conversar, me parece que es una cosa que hay que impulsarla y que es importante. Pero déjame hacer algunos comentarios de por dónde me parece. Porque yo, a ver, paso uno, yo no tengo ninguna responsabilidad capaz de mover esto por mí, digamos, en términos, claro, no hay expectativas falsas. Puedo intentar convencer o trabajar o ayudar a poner el tema en escena porque me parece que es un tema relevante. Alguna vez me pasó, sí, cuando en esas conversaciones de hablar en
Antes diría que en el 2015 o 2016, de ver si podía hacer el mapa de activos. De hecho, alguna vez se comenzó en OPP a hacer algún mapa de activos. Yo no sé si está hoy o no. Habría que averiguarlo, si quedó algún avance. Pero efectivamente existe una oportunidad. Ahora, déjenme dos cosas que yo, me parece que, dos reflexiones de esta experiencia de intentar convencer de esto, sobre tanto el tema de la contabilidad pública, que también me ha tocado en algún momento hacer algunas consultorías cuando estaban vinculados a, bueno, el Fondo Monetario estaba para cambiar qué contabilidad pública vamos a utilizar, que además se mezclaba con el tema de aplicar los GRP en el Estado para poder facilitar la contabilidad patrimonial. Ha sido todo muy lento y casi imposible de ejecutarlo. No sé si hoy hay condiciones para comprar un proyecto que tenga estas dimensiones comprar entre comillas, es decir, ponerlo en la agenda de transformaciones que puedan tener el Uruguay. No tengo la sensación de que esté. Pero hay dos reflexiones que quiero hacer sobre este tema y me parece que hay que, en vez de pensar un gran proyecto, capaz que pensar pequeños proyectos. ¿A qué me refiero? Creo que tenemos que mostrar la practicidad. Yo creo que hay activos que es más fácil que otros y lo que sí es seguro que en algunos casos podemos pensar instrumentos financieros que se trasladen esos activos y que intenten actuar o porque se gestionen mejor, se hagan un asset management, o se vendan, o se alquilen, o se utilicen en sustitución de otros. O se gestione mejor, si no los vamos a poder vender, por lo menos gestionar mejor el mantenimiento y el gasto. Además tenemos muchos activos que hoy estropean la ciudad o estropean las ciudades porque son del Estado y el Estado no está haciendo nada. Ustedes saben cuando la gente fallece aquí y no tiene herencia, tapa en ANEP. Yo tuve reuniones con ANEP en algún momento en el año 2017 o 2018 para convencerlos de hacer un fideicomiso con todos esos bienes, pasarlos, gestionarlos. Cuando uno entra en el proceso de gestión, sí, los directores dijeron que sí, pero cuando pasé a las unidades, quien me tocó, no importa quién, me llamó y me preguntó, ¿y a vos por qué te interesa el tema? Y se acabó la conversación, porque era como una respuesta, digamos, ¿por qué le interesaba a alguien el tema? Porque era una empresa privada, obviamente, que estaba llamando. Yo tan solo estaba tratando de mover, en ese caso no estaba haciendo ninguna venta. Entonces, para mí hay que elegir activos. Nosotros tenemos que ver si podemos, del conjunto de activos que el Estado tiene, en distintas dimensiones, en ese mapeo, poder construir un proyecto y que ese proyecto actúe para canalizar fondos a un proyecto que hoy sea relevante. Infancia, educación, algo de seguridad, o sea, algo que tenga una relación directa. Me parece que esa es una mejor forma de ponerlo. Pensar como un proyecto, y eso dispare luego que se haga una agenda y se siga la ruta que vos planteabas, que me parece razonable, y yo creo que deberíamos, y eso sí estoy dispuesto a intentar ayudar, a que en la agenda pública o en los planes de innovación, porque uno podría plantearse esto como un proyecto de innovación, en el fondo estoy innovando en las finanzas públicas o en la contabilidad pública para mejorar la obtención de fondos y recursos y una mejor gestión a los efectos de algo que el país tiene, que es necesidades de fondo, efectivamente, y gestionar mejor sus activos. Ya que por ahí, pero me parece que hay que encontrar proyectos. Entonces, en el trabajo que van a hacer, lo que les pediría es que no sea solo teórico, sino que termine por lo menos con, estas son algunas oportunidades en donde con este conjunto de activos que están más limitados, que sería más fácil trasladarlo a un instrumento financiero, dije fideicomiso, podría ser otro, que se traslada, permita generar un flujo de fondo que va a permitir, bueno, aportar a ciertas mejoras en determinadas secciones de la economía. Yo creo que eso es un camino, sugiero más que un megaproyecto que nos... Después, si esto va caminando, posiblemente dispare temas. Porque además el problema de la institucionalidad contable en Uruguay es que es débil, en general. Ustedes recuerdan, en el 2007, algunos creo que los entrevisté en esa época, 2007, 2008, 2009, trabajé para el Banco Mundial en el proyecto de transparencia informativa de los mercados, que era mejorar la institucionalidad contable, de auditoría y de gobierno corporativo del Uruguay. Fui declarado persona no grata por el Colegio de Contadores, sí, tal cual. ¿No? Es una web, me declarado en persona no grata, socio, porque sigo siendo socio, igual no me desafilié. O sea, es complejo el tema, y de hecho si uno mira los eventos que tuvimos el último año, 2 años sobre instrumentos financieros no regulados por entrar, si uno mira a fondo, demuestra entre otros muchos problemas que hay un problema con la institucionalidad contable de auditoría y de gobierno corporativo de nuestras empresas, porque eso quedó en evidencia en cuál es la situación, uno no puede ni mirar los estados. Entonces, es un tema que después quedé cierta frustración cuando hice el trabajo, pero yo creo que Uruguay necesita retomar, no lo voy a poder encabezar, pero sí creo que es bueno que nosotros mejoremos la institucionalidad. Cuando me digo contable, auditoría, gobierno corporativo, es mejoremos los que son, digamos, la disposición de la calidad de la información, el disclosure de esa información, el acceso a esa información y la disponibilidad de esa información. Sí, posiblemente vamos a hacer un proyecto, eso por lo menos creo que lo vamos a impulsar,
que es un viejo proyecto que también me involucra, que es hacer más potente una buena central de balances que sea de todo el sistema y que podamos tener economías de escala. Lo cual, de alguna manera, es como abrir caminos de intentar mejorar estas institucionalidades. Así que capaz que por ahí también puede ser un camino en donde se intente poner un proyecto que ayude a mejorar a la contabilidad pública y que se acerque a algo más parecido al patrimonial. Yo comparto que creo que lo mejor hoy es ir por, hablando de proyectos, es primero empezamos por activo fijo, identificar lo que tenemos. No cotizamos nuestras empresas, también sería bueno que nuestros activos, algunos estén evaluados a fair value o a valor de mercado, o sea, las empresas públicas hoy es verdad, se consolidan los estados financieros, pero no sabemos cuál es el valor de nuestras compañías, deberíamos poder evaluarlas, aunque no esté cotizando, uno podría hacer evaluaciones y evaluarla contra sus evaluaciones y tener esos resultados más sistémicos, eso también lo podría hacer el sector privado, porque tiene los elementos por lo menos para hacer una aproximación a los valores, y yo creo que hay muchos trabajos en esta línea de mejorar la institucionalidad contable. Creo que ese es un camino que podría abrir varias rutas de trabajo de investigación de este tema. Posiblemente sí, en el proyecto que yo estoy, esto es un tema todavía no está resuelto cómo hacer toda la estructura, pero va a haber una línea de trabajo que es para investigación, porque bueno, es el desarrollo de todo el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, ciencia en el sentido amplio de investigación, y va a haber líneas de investigación social, de interés social. O sea que efectivamente se necesita que se estudien, investiguen y se busca evidencia para poder mejorar aspectos de la gestión o aspectos, digamos, obviamente en las ciencias más clásicas, básicas, pero también en las ciencias sociales y en las humanidades, por lo cual esta es una línea de trabajo que podríamos hacer acuerdos con las universidades o con los centros Sintán para investigar cosas de estas. Pero sería bueno tener una estrategia que hubiese un conjunto de actores que profundizara por esto, porque no fue fácil obtener, o sea, el poner información a disposición, en general, siempre esto, ¿no? Siguiendo, estamos en un ámbito bien de finanzas, o sea, en general, cuando además las economías son chicas o las empresas son más chicas, en general no funciona modernidad y miller, sino que funciona más bien pequinorden, ¿no? O sea, que la gente es, cuanto menos puedo dar, mejor, y si me obligan lo doy, o sea que en realidad tenemos dificultades, pero genera este tipo de, que no tenemos un mercado financiero sofisticado, ni para hacer cosas alternativas. Así que yo, en principio, mi recomendación, a título personal, como acá, como el compañero, es que el trabajo identifique algunos proyectos que sean dimensionables y poder hacerse como caso piloto. Vamos usando ahora, no sé, si me fuera el mundo de la innovación, como un sandbox sobre este tema y ver si podemos implementar algo. Y yo creo que son cosas que además que se le podrían presentar a algunos, supongo que está por su condición de CFDI y no de CAP, pero podríamos a los organismos, a la cooperación de los organismos globales, a los bancos de desarrollo, de alguna manera es un tema que les podría interesar también, porque eso podría facilitar desarrollar algunos instrumentos más complejos. Así que esos son mis comentarios sobre el tema de fondo y las presentaciones que hicieron, comparto absolutamente lo que está planteado ahí, pero bueno, dejo un poco abierto a preguntas o cómo se imaginan que podemos colaborar. Y bueno, vuelvo a pedirles 1000 disculpas, pero no fue un gap, no fue nada, nadie me engañó, digamos, me autoengañé solo. Buenas noches. Creo que el tema es más que interesante. Recuerdo en el año 2000 la Contaduría General ya estaba pensando en un CIF patrimonial, pero como era un proyecto de autodesarrollo, va a llegar el siglo XXII y probablemente siga en el autodesarrollo, digamos. Estas cosas, si no tienen una muy fuerte carga política, creo que no tienden a avanzar, o sea que creo que es clave que no solo las razones que apoyan y sustentan el proyecto sean poderosas, sino que también haya una convicción de que esto es necesario. Muchas gracias, Marcelo. ¿Algún comentario adicional? Bueno, muchísimas gracias a Daniel, a Fernando, a Bruno por estar aquí presentes. Bueno, igual fue muy valioso igual tu aporte. Así que bueno, esperamos convocarlos para cuando ya tengamos resultados de este trabajo de investigación. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.